Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39 de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema a estudiar en esta oportunidad es referente a el fruto del Espíritu, que como todo cristiano en crecimiento espiritual debemos de ir produciendo. Y el tema base para este estudio lo vamos a tener en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, fundamentando con otros pasajes bíblicos, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Porque como se llama este espacio, escudriñando la Santa Biblia, eso es lo que hacemos. Buscar en la palabra de Dios fundamentos para nuestra fe. Dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando leemos que la senda de los justos, ¿qué es la senda de los justos? Estamos hablando de la vida espiritual del cristiano. Estamos hablando del andar con Cristo. Y dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento. Al ir aumentando la luz, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, al mismo tiempo van menguando o desapareciendo las tinieblas del pecado. La luz de la aurora, es decir, la luz del amanecer, a que se compara la vida espiritual del cristiano, no es de retroceder, no es de detenerse, es de ir avanzando, es de ir alcanzando más y más. Nunca vamos a llegar al pleno conocimiento de lo que es nuestro Dios. Es imposible, porque lo revelado de Él es para que nosotros lo conozcamos. Y lo secreto de Él ha querido tenerlo en misterio. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio. Entonces, lo importante es que nosotros no nos detengamos en conocer a Dios. Debemos de avanzar, así como la luz del amanecer, que es la luz de la aurora, ¿verdad? Así como no se detiene, ni retrocede. Así nuestro vivir con Cristo, así nuestro conocimiento de Él, avanzando cada vez más y más y más. Dice la palabra del Señor en San Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros no podemos estar ignorantes de quién es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener bien fundamentada nuestra fe, porque vendrán y están llegando ya grandes huracanes
de falsas doctrinas. Hay mucho falso evangelio que está rodeando a la iglesia. Y de esa cuenta muchos hermanos en la fe que mucho tiempo vivieron en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy se han ido a la corriente judaizante o se han ido a otros falsos evangelios, que no vamos a decir sus nombres para no darles publicidad. Usted, hermano y amigo, tiene que estar bien seguro de quién es Jesucristo. Como dice la Biblia y como lo hemos estudiado, Jesucristo es Dios. Es el Hijo de Dios. Y por lo mismo que Él es Dios, todas las características de Dios las tiene Él. Es poderoso, es misericordioso, Él es amor. Es omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Todo lo que es Dios lo tiene nuestro Señor Jesucristo porque Él es Dios. Y aunque vengan corrientes falsas negando la deidad de nuestro Señor Jesucristo, usted debe mantenerse firme en lo que ha creído. Él cumplió la ley por nosotros. Usted no tiene que hacer rituales ni ceremoniales como lo hemos estudiado ya, porque Él lo cumplió todo. Él es el Cordero de Dios, Él es la sangre que necesitaba antes el pueblo de Israel para justificar sus pecados ante Dios. Pero hoy ya tenemos, como dice el apóstol Pablo, nuestra Pascua ya fue crucificada, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora es su sangre la que nos redime, aleluya. Por su sangre nosotros tenemos salvación y vida eterna. Y muchos niegan la eficacia de la sangre de Jesús. Pero usted tiene que estar bien convencido. Y lo va a lograr únicamente escudriñando la Santa Biblia, caminando a la par de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy la luz. Eres el conocimiento que usted y yo necesitamos. Es quien nos alumbra nuestra vida espiritual, nuestra mente. Yo, dice San Juan, como estamos leyendo ahorita en San Juan 12:46, yo, la luz, Él es la luz del mundo. He venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, no permanezca en ignorancia, no permanezca en pecado. Así es que es necesario para usted y para mí seguir diariamente, en todo momento, en comunión con nuestro Señor Jesucristo, escudriñando su palabra. Escudriñando su santa palabra, nos provee más conocimiento. Nos afianzamos más en nuestra fe. Nosotros vamos apartándonos más y más del pecado cuando descubrimos la voluntad de Dios para nosotros. Queremos obedecerle más. Y de esa manera vamos a comenzar a producir los frutos del Espíritu. Conforme vamos obedeciendo más y más, vamos honrando más a nuestro Señor con nuestra vida. Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lo apartó de mí. Nosotros, mientras más descubrimos quién es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que hizo por nosotros, vamos a amarle más y más y más. Vamos a estar en el primer amor, como dice Apocalipsis. No vamos a querer separarnos de Él. Y de esa manera vamos a darle la honra y la gloria. Mire cómo dice Malaquías 1:6.
el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Nosotros a veces nos descuidamos en ese aspecto y creemos que pasa inadvertido para Dios nuestro quehacer diario, nuestro quehacer espiritual, pero no. Déjeme decirle que los ojos de Jehová están puestos sobre los hombres aquí en la tierra y sobre los justos, que es usted y yo, que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, el Señor reclama, si usted lo ha hecho, pues usted es hijo adoptado de Dios, dice San Juan 1:14. Pues si usted ha aceptado a Dios como su Padre y se ha declarado siervo de Él, pues Él espera de usted su honra, que le honre y que le tema. No debemos de olvidar eso. Dios está esperando de nosotros, sus hijos, honra y temor. El temor es un respeto reverente. Es una estima de no desear que se moleste, de no desear que se ofenda, de no desear que se avergüence por nosotros. No, queremos que Él esté siempre agradado, como lo estuvo cuando su Hijo amado Jesucristo anduvo aquí en el mundo. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Eso es lo que Dios espera de nosotros y es lo que nosotros debemos de procurar. Honrar siempre al Señor, porque eso es lo que Él espera de nosotros. Su honra y temor. Debemos estar seguros del alimento espiritual del cual alimentamos nuestra vida espiritual. Yo quiero tener producción de frutos del Espíritu. Yo quiero agradar a Dios. Que se vea mi fruto. Por eso el alimento espiritual debe ser sin adulterar. Como dice, y lo estudiamos en el video pasado, primera de Pedro 2. Un alimento espiritual sin adulterar, sin engaño, para que crezcamos, dice. Si el alimento espiritual, si la leche espiritual es buena, es saludable, vamos a tener un buen crecimiento espiritual. ¿Y el crecimiento qué da? Crecimiento da fruto. La madurez espiritual, la fortaleza espiritual. Nosotros vamos a pensar, vamos a meditar, vamos a comparar las falsas doctrinas que nos puedan llegar a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder distinguir. Pero para ello tenemos nosotros que tener una versión bíblica confiable. Porque tenemos que fructificar. No nada más estar como niños, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia, que solo leche, solo leche. No, tenemos que crecer porque tenemos que presentar frutos. Tenemos que tener frutos. Y sabemos que solamente permaneciendo con el Señor Jesucristo, vamos a alcanzar esos frutos. Y eso es a través de la obediencia. Mire lo que dice el
la palabra de Dios en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Le hace una pregunta retórica el profeta Samuel al rey Saúl. ¿En qué se agrada más Dios? ¿En que le obedezcamos su palabra o en que estemos sacrificio y sacrificio y sacrificio? Aquí está la respuesta. Ciertamente, dice el profeta Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Dios quiere que le obedezcamos, que su palabra sea ley en nuestras vidas. ¿Y cómo entonces vamos a alcanzar esta obediencia que Dios quiere? Pues estando a la par del Señor, caminando juntamente con el Señor, oyendo, escuchando su palabra, leyendo su palabra, pidiéndole entendimiento al Señor en su palabra, pidiéndole al Señor que nos libre de caer de su gracia. Ocupados en nuestra vida espiritual, ocupados en esa salud preciosa de la vida espiritual, porque es en verdad que eso es lo que cuenta. Nosotros un día tenemos que dejar este mundo, pero lo que cuenta es nuestra vida espiritual, porque al llegar al final de nuestra meta, nosotros estamos seguros y somos aprobados por el Padre, por la vida espiritual que vamos estando en este mundo. Dice Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Todo lo que tiene que ver con la bondad, la misericordia, la benignidad, la gracia, la compasión, el amor, todo lo que tiene que ver con la bondad es parte del fruto espiritual. Justicia, todo lo que tenga que ver con la justicia, rectitud, equidad, templanza, todo lo que tiene que ver con la justicia es parte del fruto espiritual. Y verdad, dice, en toda verdad, sin engaños, sin fingimientos, porque al hombre podemos engañarlo. Santitos en la iglesia, santitos en el culto y en nuestra vida cotidiana, donde no está la iglesia, no está el pastor, no están los hermanos en la fe, pero está Dios con nosotros. Y eso se nos olvida. Y ahí cambiamos, ¿verdad? Ahí volvemos a ser mundanos, carnales, nada espirituales. Pero Dios lo está viendo. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne heredará corrupción. El que siembra para el espíritu, vida eterna. Así es que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, que vaya creciendo, porque tenemos que presentar frutos espirituales. Bondad, todo lo que se refiere a la bondad, a la justicia, a la verdad. Qué precioso es ser un cristiano genuino. Claro, podemos fallarle al Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente, al darnos cuenta que cometimos pecado de error, buscar el perdón, pero no estar viviendo la vida pecaminosa como antes, ¿verdad? Eso creo yo que ningún cristiano verdadero desea volver a esa vida de pecado. Al contrario, queremos ir creciendo como a la luz de la aurora, que vaya en aumento, que no se detenga, que no vaya para atrás, al contrario, para adelante,
creciendo, creciendo, subiendo, subiendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí vienen los frutos. El obedecer su palabra es principio de la germinación del fruto, porque ya después ni nos va a costar hacer esas obras, tener esos actos de misericordia, de justicia, de verdad, porque los frutos son las obras de la fe. Lo que usted vive, lo que usted deja ver según su vida espiritual, ese es su estado espiritual. Y como dice San Juan 15, versículos del 4 al 6, estad en mí, dice el Señor Jesús, permanecer en Él, a través de obedecer su palabra, es permanecer en Él, porque Él está en nosotros. Entonces, dice, estad en mí y yo en vosotros, dice. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. ¿Qué es pámpano? La ramita, el retoñito, pegado a la rama. Si no está pegado a la rama, no puede desarrollarse, no puede menos fructificar, ¿verdad? Si no hay desarrollo, no hay frutos. ¿Por qué? Porque está separado de la rama. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús es la vid, Jesús es como la rama, como el tronco, y nosotros los retoños. Dice, el que está en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Se da cuenta? No es en vano nuestra vida en comunión con el Señor Jesucristo. No es en vano serle obedientes al Señor, porque el resultado es el fruto que Él espera encontrar en nosotros. Porque dice que el que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Así es. No podemos. Necesitamos estar unidos al Señor Jesucristo en el Espíritu para poder fructificar, que nuestra fe produzca frutos, frutos apetecibles, frutos agradables a Dios. El que en mí no estuviere, sigue diciendo. Oiga, qué peligroso. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano. El mal cristiano, el que finge ser cristiano, el que se está engañando a sí mismo. Mire cuál es cuál es el fin que le espera. Será echado fuera, dice. Qué lamentable que después de estar en el redil de Cristo, aquel que después de caminar en el camino de santidad se vuelve para atrás o se detiene y se enfría su primer amor, dice que será echado fuera, será separado y se secará, dice, su vida espiritual morirá. De repente, el que era cristiano, el que era evangélico, ahora o evangélica, ahora aparece en el mundo como cualquier mundano, como cualquier carnal. Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está aquel hermano que proclamaba a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Dónde están las aleluyas? ¿Dónde están las alabanzas? ¿Qué pasó? Se separó de Cristo. Empezó a desobedecer la palabra de Dios. Empezó a retroceder. Ya su vida ya no fue como la luz de la aurora, hacia arriba, hacia adelante creciendo. No, se separó, retrocedió. Y entonces fue separado, será echado fuera, dice, como mal pámpano, como aquel pámpano que se secó por no estar pegado a la ramita, se secó el retoñito. Y ya seco, dice, los cogen y los echan en el fuego y arden.
Es preocupante. Es de temer nuestra desobediencia al Señor. Mire, aquel que no obedece es porque se está rebelando a la autoridad de Dios. Es rebelde a la palabra. Eso no puede ser. Dios, aleluya. Dios es todopoderoso. Dios es, aleluya, mi Señor. Es soberano. Es rey. Es nuestro creador, es nuestro salvador. Merece toda honra y gloria de nosotros. Merece toda nuestra gratitud, nuestras alabanzas, nuestra adoración. Todo lo que hizo Dios por nosotros. No lo echemos. No lo echemos a la cesta de la indiferencia, del descuido, del desgano. Al final de nuestra vida, entonces vamos a darnos cuenta lo que en verdad significaba ser obedientes al Señor Jesús y a su palabra. Él está atento. Él lo conoce a usted. Él lo ve a usted entre la multitud. Sabe que usted está ahí. Sabe quién es usted. Sabe su condición. Sabe cómo está. Porque Él dice que Él conoce sus ovejas. Las llama por nombre. Él nos conoce, nos mira. Pero también el Señor respeta nuestro libre albedrío. Si hemos decidido seguir a Cristo, mantengámonos firmes en nuestra decisión, porque es cosa de actitud. He decidido seguir a Cristo, dice un corito. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que esa sea nuestra postura. Más ahora, hermano, más ahora que lo que nos rodea son sombras de lo que viene. Allá en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, usted puede leer la palabra y mire lo que le espera a la humanidad. También usted puede ver lo que nos espera a nosotros. 1 Corintios 15, 50 en adelante. Tesalonicenses. Usted puede ver lo que hay para la iglesia de Jesucristo y lo que le espera a aquel que no quiere, aquel que no quiso pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Nosotros debemos procurar, esforzarnos por someter la carne, nuestra carne al espíritu. Yo no quiero separarme del Señor Jesús porque corro el riesgo de morir espiritualmente. Aquí dice claramente San Juan 15, de 4 al 6. El pámpano separado de las ramas se seca, dice, o sea que se murió. Y seco, ¿qué dice? Lo sacan y lo echan al fuego y arde, dice. Figura del infierno, figura del tormento eterno. Tenemos que hablar como dice la Biblia. Así como hay un cielo, hay un infierno. Así como nos espera la gloria en el cielo con Cristo Jesús, así también está lista las llamaradas eternas del tormento eterno para aquel que no quiso salvar su alma, que no quiso seguir a Jesucristo. Jesús claramente lo dijo. San Juan 14:6, yo soy el camino, dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al cielo si no es a través de Jesucristo. Él es la puerta que está abierta hoy para que usted, amigo, que aún no viene al Señor Jesús, venga, porque esa puerta se va a cerrar un día. Cuando muera usted o si viene el arrebatamiento y se quede usted en esta vida a sufrir, déjeme decirle que mejor valía no haber nacido, porque no hay nada que hacer. Se fue la iglesia en el arrebatamiento o se murió
Se acabó su oportunidad, porque es aquí en vida que usted decide por qué camino avanzar. Si quiere llegar al cielo, el camino es Jesucristo, aleluya. Y si quiere ir al tormento eterno, pues el camino es el mundo, la carne, el pecado. Usted decide, usted es libre. Pero como dijo el Señor, escoger la vida. Yo pongo delante de ti el bien y el mal. Escoger el bien. ¿Por qué vamos a escoger el tormento eterno? Eterno, nunca acaba. Mejor la vida eterna con Cristo. Venga, amigo, cuidémonos, hermano. Procuremos tener frutos. ¿Por qué? Porque es lo que esperan de nosotros. Esos frutos, esas obras de fe, que solo aquel que permanece unido al Señor Jesús va a poder producir. Dice, sigue diciendo la palabra de Dios en Santiago 2:14, 2:14 al 17. Oiga la producción, oiga la evidencia, oiga el resultado de cómo un cristiano va avanzando en su crecimiento espiritual. Hermanos míos, dice Santiago 2:14 al 17, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le sirve la fe si no tiene frutos? ¿Podrá la fe salvarle? Déjeme decirle que desde ya no es salvo, no tiene fe. Porque si tiene fe, tiene que tener productos, tiene que tener obras, tiene que tener el fruto. Porque una cosa es consecuencia de la otra. El fruto del Espíritu es consecuencia de la fe que tiene. Y si no tiene fruto, ¿quién va a germinar si no tiene fe? Entonces, de nada aprovecha decir que tiene fe porque no la tiene. No nos engañemos, no nos engañemos. Si no tiene frutos espirituales, usted no tiene fe. Y si no tiene fe, no es salvo. Porque la Biblia claramente lo hemos estudiado, allá en Efesios 2. Y por fe somos salvos. Si usted es creyente en Jesucristo, usted va a andar unido a Jesucristo a través de la obediencia a su palabra y ahí se va a ver, se van a ir viendo los frutos, se va a evidenciar. Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Lo hemos estudiado también, ¿verdad? Entonces dice, y si el hermano o la hermana están desnudos, o sea, el prójimo está desnudo y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Nada. Así es la fe sin obras. No le aprovecha. Decir que tiene fe porque no la tiene. Se está engañando usted mismo. Se está engañando usted solito. Es como que estando el sol fuera de noche. No, ¿verdad? Si está el sol alumbrando este lado de la tierra es de día. No puede ser de noche. Aún en los eclipses se logra ver todavía claridad. Entonces, si no tiene obras es porque no tiene fe. Y si no tiene fe en Jesucristo es porque no es salvo. Así, de sencillo. Porque es como que le diga, váyanse en paz, caliéntense,
coman, pero no les da. No les da lo que necesitan para saciar su necesidad. ¿De qué sirve que les diga usted sus deseos? En una noche de frío. Y usted le dice, abríguese. Y no le da para que se cubra, teniendo que darle, no le da. De nada le aprovecha al que tiene frío, ¿verdad? Tiene que aguantar el frío porque no le dio usted abrigo. Las palabras no le está dando abrigo. Así también dice la fe. Si no tuviere obras, oiga, así también la fe, si no tuviere obras, si no tuviera frutos, es muerta en sí misma. Como el retoñito, allá de San Juan 15. El retoñito se secó. ¿Puede producir frutos? No, no tiene vida, se secó. ¿Y por qué no tiene vida? Porque se separó de la rama. ¿Por qué no tiene frutos? Porque no tengo fe. ¿Y por qué no tengo fe? Porque no sigo a Jesús. ¿Y si no sigo a Jesucristo? Porque no creo en Él. Y si no creo en Él, no soy salvo. Es necesario que con diligencia, con interés genuino, decidamos hoy ser salvos. Ahí está la puerta abierta. Ahí está Jesucristo. Todavía estamos aquí. No queda mucho tiempo, déjeme decirle. No queda mucho tiempo. La iglesia está por irse en el arrebatamiento. O usted puede morir ahora. Yo puedo morir ahora. No ha terminado el día. Pero ¿cómo vamos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos años tenemos de conocer a Cristo? ¿Cuántos años tenemos de haber aceptado su señorío, su salvación? Y que no tengamos frutos a estas alturas. Examinaos, dice la palabra, examinaos si estáis en fe. El que quiere estar firme, mire que no caiga de la gracia de Dios. Tenemos que ser diligentes en el cuidado de nuestra vida espiritual. Sometamos la carne al espíritu, porque nosotros tenemos que tener frutos espirituales, la obra. Porque ya leímos en Santiago, usted puede seguir avanzando en todo el capítulo, en todo el libro, en toda la epístola. Ya sabemos que los frutos en Efesios están resumidos, pero usted quiere saber más. Ahí está en Gálatas 5, del 19 al 20 y tanto. Usted va a encontrar ahí los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Puede hacer la comparación con su vivir, con su diario caminar. Y hacer como hice yo un día, poner cheques en cada pecado, en cada situación, en cada acto. Uy, cuánto hacía yo y cuánto me faltaba por hacer. Mire esta parábola. San Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Y dijo esta parábola. El Señor Jesús dijo esta parábola. Tenía uno una higuera. Un hombre tenía una higuera. Un señor tenía una higuera. Plantada en su viña. En su vega, digamos nosotros, va en su vivero. Tenía una higuera, un árbol de higos. Y vino a buscar fruto en ella. Y no lo halló. Él vino con esperanzas a buscar, a encontrar un higo en ese árbol de higuera. Y no lo encontró. Y esta parábola. Y dijo al viñero, al cuidador, le dijo, he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera. 3 años de cosecha. Ha venido a buscar. Y no lo hallo, dijo. Me imagino que la vecindad
los vecinos de él tenían sus árboles de higos y ellos sí comían higos, tenían cosecha, pero la higuera de él no tenía. Y 3 años venía a buscar y se regresaba vacío. Venía a buscar y se regresaba vacío. 3 años. Vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Qué dijo? Córtala. ¿Por qué ocupará una tierra? ¿Por qué ocupará todavía este espacio? ¿Oyó lo que dijo? Córtala. Al cortar la higuera, se murió el árbol. Fue desarraigado. Él entonces respondió, el cuidador le respondió al dueño. Le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y estercole. Le remueva la tierra y la abone. Y si hiciere fruto, pues qué bueno, ¿verdad? Si hiciere fruto, qué bien, dice. Si hiciere fruto, está bien. Y si no, oiga, la cortará después. Si no hay fruto, vana en nuestra vida espiritual. Si no hay obras de fe, no hay obras de justicia, de misericordia, de compasión, de piedad, vana en nuestra fe. Y si vana es nuestra fe, no somos salvos. Así de sencillito, así de entenderlo mejor. Procuremos que la leche espiritual con la que estamos alimentando nuestra fe sea genuina, sea pura, sea santa, sea verdad, para que eso nos haga crecer en nuestra vida espiritual, como la luz de la aurora, la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida espiritual tiene que ir creciendo, porque así es como va a ir produciendo frutos espirituales. Mire esa parábola. Y el Señor Jesús hizo esta parábola realidad cuando iba entre Betania y Betfagé, tuvo hambre y vio la higuera llena de hojas, se acercó y buscó fruto. Los apóstoles que oyeron esta parábola vieron en realidad lo que esta parábola estaba significando. No le encontró, no encontró ni un higo, dice la Biblia. Ya lo leímos también. ¿Y qué hizo el Señor? Aleluya. ¿Qué hizo el Señor? El dueño de la viña, el dueño de la higuera. La maldijo, la cortó. Y usted va a decir, pero Dios no puede hacer eso con nosotros, somos sus hijos. Y déjeme decirle que sí, porque si usted no obedece, usted no es hijo de Dios. Usted no ha creído en Jesucristo. Su fe es vana, es nada. Déjeme decirle que nosotros solo conocemos un lado de Dios y proclamamos que Dios es amor. Y es amor. Dios es amor. Nos ama más que cualquiera en este mundo. Ahí miremos en la cruz del Calvario. Por amor a usted y por amor a mí. Él vino a morir en la cruz del Calvario. Porque de esa manera nos podía salvar. Solamente de esa manera, pagando con su sangre, podía darnos a nosotros redención y vida eterna. Qué amor tan grande. Pero déjeme decirle, como dice Hebreos 13, también es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Si no, mire lo que pasó a Sodoma y Gomorra. Lea la Biblia, lea su Biblia y vea la ira de Dios desatada.
Vamos al diluvio, que para muchos incrédulos, ateos, nunca existió el diluvio. ¿Qué hubo en el diluvio? Todo murió aquí en la tierra. Todo murió aquí en el planeta Tierra. Animales, plantas, hombres. Solo se salvó el que creyó a Dios y le obedeció. Porque creer, como dice aquí Santiago, hasta los diablos creen, dice, y tiemblan. Ajá. El diablo también cree y tiembla, pero no es salvo. Porque la par de la fe va la obra. La par de la fe va el fruto. Noé creyó a Dios y obedeció. Así nosotros la iglesia. Si creemos, tenemos que obedecer. Si tenemos fe, tenemos que obrar. Tenemos que producir esos frutos. Ya usted leyó que la fe sin obras es muerta. Entonces, en el diluvio, solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. De los miles y miles y miles y miles que habitaban la tierra. Porque el diluvio fue universal. Fue en todo el globo terráqueo. Fue en todo el planeta Tierra. Que inundaron las aguas. Y como dice la Biblia, ahí en el Ararat, en el monte Ararat, allá por Armenia, entre Armenia y Turquía, me parece que está. El monte Ararat, ahí posó el arca de Noé, en la cual fueron salvos. Y hoy a la figura de esa arca es Jesucristo. Déjeme decirle que hoy ninguno es salvo por agua. Hoy la fe en Jesucristo es la que nos salva. Pero esa fe que obra, esa fe que obedece como Noé. Noé tuvo fe y obedeció. ¿Cuántos años tardó Noé en construir el arca? ¿Cómo fue capaz de creer Noé si jamás llovió en su tiempo? Pero Noé sabía quién se lo había dicho. ¿Quién le había dicho lo que iba a suceder? ¿Quién era? El Todopoderoso, aleluya, el Creador, aleluya, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor. También nos ha dicho que separado de Él nada podemos hacer. Nuestra fe en Él nos debe llevar a la obediencia. No basta solo la fe. Como dice 1 Samuel, Dios se complace más en obediencia que en cualquier sacrificio, holocausto que usted quiera presentarle. Por terminar, dice siempre el pasaje de base que tenemos, que es Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va a llegar el momento en que vamos a llegar a la perfección. Pero déjeme decirle que eso ya es la culminación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Filipenses 1:6. Mire cómo dice claramente, usted lo va a entender. Estando confiado de esto, o sea que usted y yo estamos procurando crecer y crecer y crecer
y producir obras de nuestra fe, obras espirituales. Dice que nosotros, estando confiados de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en nosotros la regeneración, la transformación de nuestra vida espiritual, el que está obrando en nuestras vidas, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día, como sucederá, usted y yo estamos imperfectos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos lleve a su presencia, o ya sea a través del arrebatamiento o de la muerte, nos lleve a su presencia, acomodará a nuestra vida espiritual aquello que, a pesar de nuestro esfuerzo, quedó inconcluso, que ya no nos alcanzó el tiempo de vida para terminar de hacerlo. El Señor mira su esfuerzo, el Señor mira su lucha, y dice en uno de los salmos que se acuerda que usted y yo somos polvo, y se compadece de ver su esfuerzo, de ver mi esfuerzo, de ver nuestra lucha contra la carne. Y queremos serle fiel, queremos honrarle, queremos glorificarle, queremos que encuentre frutos en nuestras vidas. Y Él ve nuestra lucha, Él ve nuestro esfuerzo. Pero cuando Él venga, dice Filipenses, perfeccionará lo que comenzó en usted y en mí. Aleluya. La santificación, la justificación. En verdad que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena esforzarnos por obedecerle. Vale la pena tener esas obras de fe, que es el fruto del Espíritu. Porque si no, déjeme decirle, como leímos en Santiago, su fe está muerta. Su fe está muerta si usted no es capaz de hacer obras de bondad, obras de justicia y obras de verdad. Se está engañando a usted mismo, diciendo que es cristiano, diciendo que es evangélico, diciendo que es seguidor de Jesucristo. Se está engañando usted mismo. Aquí está la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que sea que a usted le va a alumbrar la senda por donde va. Si va hacia arriba al cielo o si va abajo para el infierno. Dios quiera que usted como yo estemos luchando por mantenernos firmes en nuestro deseo, en nuestra decisión de seguir a Jesucristo a través de valles, a través de montañas, a través de lo que sea, como esté el camino, nuestro paso, dificultades que nos vengan, seguros que vamos en pos de nuestro buen pastor, nuestro buen Salvador y Dios, Jesucristo bendito. Hermano, hasta aquí vamos a dejar el estudio. Si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos con otro estudio de la palabra de Dios, como dice el lema de este canal, escudriñando la Santa Biblia. Que el Señor le bendiga.